Dios te bendiga, mi estimado amigo, mi querido hermano. Gracias una vez más por continuar aprendiendo de la palabra del Señor a través de consejo de vida. En esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 4. En la lección anterior leímos del versículo 1 hasta el versículo 22, viendo ahí la confrontación que Pedro y Juan eh, hicieron al concilio, a los ancianos y los gobernantes, entre ellos Anás y Caifás, que fueron los que confrontaron también al Señor. Vimos anteriormente que Pedro y Juan fueron encarcelados y al día siguiente fueron confrontados por este grupo religioso, viendo en ellos una amenaza, pero no pudiendo hacer nada por causa del pueblo, los soltaron. Y dando gloria al Señor, y todo fue por un milagro que el Señor hizo a través de Pedro y Juan a un cojo de nacimiento, más de 40 años, eh, torcido de sus tobillos y de sus pies, sin la habilidad de caminar. Pero el Señor en su misericordia hizo un milagro. Y en aquel día también Pedro dio su segundo sermón, trayendo a conciencia de los oyentes a como 5,000 hombres, creyendo aquel día en las maravillas del Señor. Continuamos, así es que nos quedamos en el versículo 22 y vamos a continuar con el versículo 23 del capítulo 4 de Hechos. Vamos a leer del versículo 23 hasta el 31. De eso vamos a hablar en esta lección de hoy día. Damos gracias al Señor por su infinita bondad y su misericordia sobre nosotros. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, lo vamos a dejar ahí. ¿Quiénes fueron puestos en libertad? Juan y Pedro, porque ellos fueron arrestados por los gobernantes, por los religiosos, por los saduceos, por causa de predicar a Jesús, por causa de predicar el Evangelio, por causa de predicar a Jesús, Cristo resucitado, y por haber hecho un milagro. Ellos querían saber en el nombre de quién fue hecho este milagro. Ellos ya lo sabían, pero querían escucharlo de Pedro y de Juan. Después de que fueron puestos en libertad, porque no les pudieron hacer nada, no porque no tenían las ganas de hacerlo, sino porque le tenían temor, los religiosos le tenían temor al pueblo. Entonces los soltaron, sin antes no dejar de amenazarles. Los amenazaron y les dijeron, no sigan más hablando ni enseñando a través de este nombre. Pedro y Juan, obviamente, no les iba a hacer caso. Entonces ellos salen, son puestos en libertad y vienen a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los creyentes, la iglesia del Señor. Se reúnen todos y empieza Pedro y Juan a contar las maravillas de Dios que Dios hizo en ellos. Nos metieron presos, casi nos castigan. El Señor me dio palabra para la gloria de Dios todo. Entonces dice, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, ellos, o sea, los creyentes, los que están oyendo el testimonio de Pedro y Juan, alzaron unánimes la voz a Dios, unánimes, juntos, todo el grupo, cualquiera que sea ese grupo que estaba ahí presente de creyentes, todos alzaron su voz dándole gloria y gracias a Dios. Y dijeron, soberano Señor, esta es una oración hermosa.
Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, y he aquí donde recitan Salmo 2, versículo 1 y 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hay mucho que aprender en esta oración, mi querido hermano. Ellos están dándole gracias al Señor. Están glorificando al Señor por sus maravillas en ellos. Reconocen que Él es el Dios de todo, del cielo, del mar y de todo lo que existe. Él es el creador de todo. Empiezan glorificando al Señor y su poderoso nombre. Luego citan la palabra y le dice lo que está pasando. Ya estaba dicho por David en el Salmo 2, versículo 1 y 2. Que la gente se amontonaría y que pensarían cosas vanas, que se reunirían los gobernantes, los reyes, para contra el Señor. Pensemos un poco en la sociedad en la que estamos hoy en día. ¿Acaso no es lo mismo que estamos pasando? ¿Acaso las reuniones de los líderes mundiales no conspiran contra el Señor, aprobando leyes que van en contra de su palabra? Y muchos de los que se llaman decir creyentes votando, aprobando esas mismas leyes. Es lo que estamos viviendo, mi querido hermano, mi querido amigo. Así como se unieron esas gentes para matar al Cristo en aquel tiempo, así se amotinan ahora para hablar en contra de ese mismo Cristo y de hablar en contra de la fe en la que nosotros creemos, en contra de la palabra del Señor. Así como Herodes y Poncio Pilato, los gentiles y aún el pueblo de Israel se reunieron para hacer conspiración contra el Señor. Y mira lo que dice el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. La soberanía de Dios siempre. ¿Acaso no sabe el Señor en la situación que estamos? Él lo sabe. ¿Acaso no sabía Dios, el Padre, que su Hijo iba a padecer? Claro. ¿Por qué? Porque Él mismo lo había determinado de esa forma. La soberanía de Dios es infinita, desde un principio y por la eternidad. Pero mira la parte esta de la oración en el 29. Y ahora, Señor, ellos están orando y dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué nos enseña esa parte de la oración? Que vamos a pasar, que vamos a sufrir por causa de la fe, por causa de la creencia en la palabra del Señor, por causa de la cruz y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué vamos a orar? Señor, cuídame que no me toque nada. No, hay que orar por fortaleza porque los tiempos malos vendrán sobre nosotros. Pero que el Señor nos dé fortaleza, nos dé fuerza, nos ayude a no fallarle, que aumente nuestra fe para seguir hablando con denuedo las verdades bíblicas.
tal y como están escritas. Es su palabra, palabra de Dios aquí en la tierra. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. No importa quién nos amenace. Aún hasta los de adentro están cuestionando qué es lo que estamos pensando. Es las escrituras que estamos hablando. Dice, y concede a tus siervos, concédenos, Señor, que con todo de nuevo sigamos hablando tu palabra. Ellos no pidieron, Señor, manda fuego y consúmelos a todos, para que no me toquen a mí. No, danos fuerza, Señor, para seguir hablando de tu palabra, para seguir con denuedo hablando de tu palabra. ¿Qué dijimos que quería decir denuedo? Valor. Dame valor, Señor, que no me acobarde, Señor, que no venda la verdad es tuya, Señor. Dame valor para enfrentarme a todo aquello que quiera ir en contra tuya, Señor. Esa era la oración de ellos y esa es la oración que debemos de hacer nosotros. Mira el versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos estaban pidiendo valor para continuar esparciendo el evangelio, seguir hablando de la palabra del Señor y también que extendiera él la mano y siguiera haciendo los milagros como había hecho en el cojo, para que sus prodigios siguieran dándose, y todo en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. El versículo 31 testifica lo siguiente, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una oración contestada por el Señor. Estaban ellos unánimes, juntos, rogando y dándole gloria y gracias a Dios por las maravillas que había hecho en Pedro y en Juan. Pero a la misma vez ellos estaban en su oración pidiendo por fortaleza y valor. Valor porque ellos sabían que ahora el enemigo se iba a levantar con más poder. ¿Por qué? Porque el Señor estaba revolucionando en aquel lugar. Hay muchos que están creyendo. Hay muchos que están siendo llenos del Espíritu de Dios. El Evangelio se está esparciendo y el enemigo no está contento. Entonces ellos piden valor para seguir predicando la palabra. Y piden que el Señor siga haciendo milagros y prodigios a través de su nombre. Y el Señor, una vez más, confirmando, los llena de su Espíritu Santo. Y ellos hablan con denuedo la palabra. Hermano, hermana, ¿sabes qué es la llenura del Espíritu Santo en un verdadero creyente? En otras lecciones de Hechos lo dijimos y lo mencionamos. La verdadera llenura del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es ese denuedo, ese valor de predicar la palabra tal y como está escrita y de acuerdo al entendimiento que el Señor nos dé a través de su Espíritu Santo. Tener la llenura del Espíritu Santo es tener la autoridad de Dios en nuestras vidas para refutar cualquier doctrina contraria al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tener la llenura del Espíritu Santo es caminar fijando nuestros ojos en Jesús, el autor y el autor y el que nos redimió y el que nos salvó. No viendo a derecha ni a izquierda. Tener la llenura del Espíritu Santo es alabar al Señor en la escasez y en la abundancia.
Tener la llenura de nuestro Señor Jesús a través del Espíritu Santo en nuestras vidas es no enfocarme en lo que digan los demás de mí, sino glorificar a Dios y agradarle a Él. Tener la llenura del Señor es alabarle al Señor en todo tiempo, en la enfermedad, cuando estoy sano, cuando no tengo nada, cuando lo tengo todo, cuando estoy sola o cuando estoy en un grupo. Eso es tener verdadera llenura del Espíritu Santo. Que no importa que lo que venga a nuestras vidas, nuestra fe está arraigada en la palabra del Señor y oramos al Señor por fortaleza. Eso es tener la llenura del Espíritu Santo, mi querido hermano. Es de buscar la llenura del Espíritu Santo. Ahora mismo estamos siendo llenos. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la palabra del Señor. Tenemos esa hambre y esa sed de que el Señor nos hable a través de su palabra, nos dé sus enseñanzas. ¿Para qué? No para decir que sé más que el otro, no. Es para aplicarlas a mi vida y poder enseñárselas a otro. Esa es la verdadera llenura del Espíritu Santo, mi hermano. Y esto es lo que estos hermanos pidieron, estos creyentes pidieron. Pidieron la llenura del Señor porque ellos sabían que sin Él no podrían sobrevivir a lo que les iba a venir. Ellos sabían que iban a ser atacados y necesitaban la fuerza y la fortaleza del Espíritu Santo en sus vidas. Igualmente nosotros, mis hermanos. Tal vez ahora está todo bien o tal vez no esté todo bien. Pero solamente el Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida es el que nos puede sostener. Pues Él no nos suelta, Él nos sostiene, nos da fortaleza, nos da denuedo, hace que nuestra fe aumente. Aunque los días sean oscuros, Él es luz en nuestra vida. Así es que, mi hermano, los creyentes en aquel tiempo pedían esperanza y valor, algo que nosotros en este tiempo también tenemos que pedir, que el Señor nos dé fortaleza y valor para enfrentar lo que venga en su nombre. Dios te bendiga y seguiremos en otra ocasión.